Nos metemos de lleno en los mandatos familiares. Los mandatos familiares. ¿Qué son los mandatos familiares? ¿Qué son? Bueno, en realidad, ahora estaba escuchando justo estas chicas que decían, ¿no? Todos tenemos como un sueño o algunas cosas a las que nos encantaría llegar. Son como esos ideales que se van estableciendo desde que uno es chico. Hay muchas veces que tú le preguntás a los niños qué quieren hacer cuando sean grandes o qué quieren ser, y ya es algo que lo tienen claro. Y tiene que ver muchísimo con esa cosa de cómo se repiten lo que se va escuchando en casa. Los mandatos familiares son sobre todo aquellas cosas que en los primeros años de vida los seres humanos vamos como escuchando y sintiendo que son como respetados o esperados en casa, o que aparecen como ideales dentro del núcleo familiar. A veces no son conscientes y nos damos cuenta de que nunca nos dijeron directamente: me gustaría que tú fueras profesional, o me gustaría que te casaras y tengas muchos hijos, pero cuando empieza el devenir de la vida nos damos cuenta de que estamos como metidos en ese camino, y muchas veces sin preguntarnos si realmente es lo que queremos. Cuando uno piensa en mandato, tenemos como la tendencia a creer que son cosas negativas. El mandato suena a algo que manda a otro a hacer para nosotros y que no siempre es elegido, pero muchas veces también puede tener que ver con mandatos positivos, o sea, una expectativa que los padres y las madres, sobre todo, tenemos para nuestros hijos y que los coloca en buenos lugares. Digo esto porque nadie zafa de pertenecer a un núcleo familiar, de pertenecer a determinado tiempo sociocultural en el que nacemos y vivimos, y de tener que cumplir de alguna manera con algunas cosas que los demás esperan de nosotros. Y no siempre tiene por qué ser negativo, ¿no? Pero demos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a las mujeres casarse. Exacto. Y tener hijos. Quizás si hay una profesión, ¿no?, que se reitera en esa familia, el seguir, digamos, ¿no?, ese mandato de, bueno, si papá y abuelo dentista, hijo dentista, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otros ejemplos pueden haber? Eso te iba a decir, eso sería, de alguna manera, como lo más visible. El tema de los mandatos familiares es cuando son aquellas cosas como más complejas. Una vez me acuerdo que yo asistí a una conferencia hace unos años, y en un momento éramos todas mujeres, y en un momento la persona que estaba era una psicóloga, hizo una pregunta y dijo: bueno, ¿cómo dirían ustedes que fueron dichas o cómo fueron vistas por sus madres? Ahí se hizo como un silencio y todo el mundo empezó a tratar de recordar, y si nosotros hacemos ese ejercicio vamos a encontrarnos con que hay como una idea de qué lugar vinimos a ocupar en la familia y en qué momento nacimos. Muchas veces sentimos realmente que fuimos como los que caímos en un momento que no fue el mejor, y bueno, a veces cargamos con toda una vivencia de la familia que no es lo que nosotros hicimos solo. Nos hacemos cargo de culpas familiares, de situaciones en las cuales nosotros no participamos directamente, pero que vinimos a ser como la salvación a determinadas situaciones. Y a veces, ¿no?, también como los hijos se convierten en depositarios de frustraciones de sus padres. Por eso, y a veces el mandato allí es el fracaso, por ejemplo. Entonces, cuando nos ponemos a revisar nuestra historia, nos damos cuenta de que tenemos una acumulación de fracasos. Bueno, ¿qué pasa con el éxito? Si podemos sentirnos que nos puede ir bien en lo que hacemos, cómo repetimos una cantidad de conductas y de acciones que nos lleva al fracaso, y a veces al revés, ¿no? Muchos padres en las entrevistas es frecuente escuchar que te dicen: bueno, pero nosotros los tratamos de la misma manera, los educamos igual, ¿por qué son tan distintos? Y creo que hay como una coyuntura de cosas diferentes. Primero tiene que ver con que todos llegamos al mundo con determinado temperamento, y bueno, eso uno lo ve en los bebés también, ¿no? Muy chiquititos, ya tienen como un carácter definido. Y después aquellas cosas que no son tan conscientes de qué nos pasa a nosotros con la llegada de un hijo y cuáles son las expectativas que ese hijo... Había un dicho que, bueno, yo escuché toda la vida, que decía: nuestro hijo viene con un pan abajo del brazo, ¿no? Hay toda una expectativa de lo que ese hijo trae a nuestra vida, y después cómo nosotros, hijos, sentimos que tenemos que cumplir con eso. Muchas veces a costa de lo que realmente queremos, a veces conscientemente, ¿no? Decir, bueno, yo qué sé, estudié medicina porque todos mi familia son médicos, y yo realmente tengo que pasar por una crisis, angustiarme, enfrentar a mi familia y decirle: yo esto no quiero, no sé, quiero ser modelo. Pero capaz que a nadie se lo impuso. Exacto, no siempre es explícito. Por eso, ¿no? Porque en realidad acá tenés dos tipos de mandato: el que es impuesto y el que lo tomás como un ejemplo, como lo que mamaste toda la vida sin que nadie te lo haya impuesto así, que tenés que seguir determinado conscientemente camino, ni explicitado, claro. ¿no? Pero todos buscan algo, ¿no? La felicidad, ese debe ser el mandato tal vez primordial, ¿no? Sobre todo el que se transmite de padre a hijo.
Me hiciste acordar, me acuerdo que yo en una época hacía un taller que se llamaba Quiero que mi hijo sea feliz. Era un hombre que además buscaba un poco como mover qué es lo que decimos, qué es lo que buscamos cuando decimos eso. Claro, que es ser feliz, ¿no? Para empezar. Y muchas veces nos encontramos con que ese modelo de felicidad tiene que ver con lo que uno cree que es hacer feliz al otro. Entonces, en algún momento de la vida está bueno como padres parar y decir, bueno, esto que yo estoy deseando para mi hijo es algo que tiene que ver con lo que él quiere de verdad. Y no es fácil, ¿eh? Porque uno lo dice así, parece fácil, pero es como recuestionarse todo lo que uno arma. Y muchas veces correrse de un lugar donde uno supuestamente se siente seguro, ¿no? ¿Cuánto hay de mandato también en temas que hacen, por ejemplo, a lo anímico? Es decir, aquello que no tiene que ver con una profesión, que tiene que ver con estados de ánimo, ¿no? Una familia que, como que por generaciones, hay de repente episodios de depresión, de broncas, de enojos, de violencia familiar. ¿Cuánto de eso uno puede impedirlo y tratar de cortarlo? Sí, es complicado esto, porque en realidad esos son los mandatos más terribles y más salvajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? A veces hasta el mandato es no ser feliz. Entonces, cuando aparecen situaciones de violencia, lo que uno encuentra detrás de la violencia es mucha frustración. Hay gente que haga lo que haga, viva lo que viva, sintiendo que elige supuestamente lo que quiere, igual nunca está feliz. Entonces, bueno, ahí cabe preguntarse qué mandato uno está siguiendo, ¿no? Porque la felicidad es más un estado subjetivo que algo ligado a las cosas concretas que se van viviendo. Quiero decir, a veces tiene que ver con la aceptación. Revertir un mandato no siempre es posible. Uno puede estar, yo qué sé, a cargo de hijos, sabiendo que ellos dependen económica y emocionalmente de una, y no siempre lo que uno está eligiendo hacer tiene que ver con lo que uno haría si no tuviera gente alrededor de la cual uno es responsable. Y a veces el mandato es una elección, decir, bueno, en este momento yo cumplo determinadas cosas en beneficio de otras. Son momentos, hay momentos donde uno puede elegir y otros momentos donde eso ya es más complicado, ¿no? Bueno, salirse un poco de esos mandatos es una de las preguntas, pero además cómo uno tiende también a repetir, ¿no? Después uno es madre y quizás en el inconsciente aplica lo mismo, ¿no? O a veces, bueno, es parte de esa red de continuar con esos mandatos. Sí, nosotros hemos hablado algunas veces acá de lo que se llama la zona de confort. Y salirse del mandato muchas veces lo que hace sentir el riesgo o el temor a qué pasa si salgo de la zona de confort. Hay una frase que está buena que dice, la realidad es más amable de lo que uno se imagina. Cuando uno presupone algo y se imagina o se piensa en una situación distinta a la que viene viviendo, eso genera mucho miedo. La vida muestra que los seres humanos somos capaces de adaptarnos muchísimo a las situaciones de cambio y que el miedo lo que hace es paralizar y generar mucha angustia porque vemos la zanahoria adelante y sentimos que no la podemos alcanzar. Tampoco la idea es decir hoy, bueno, hay que animarse o la felicidad es una elección. No para todos la felicidad es una elección. Eva, ¿es posible proponerme ser feliz y serlo? Proponerlo, sí. Yo creo que uno debería de sentir que tiene derecho y tiene hasta la obligación de sentir que esta es la única vida que tenemos, bueno, o supuestamente la única que tenemos conscientes, y que tenemos derecho a elegir y ser felices. Las elecciones muchas veces tienen que postergarse, tienen que ver con momentos. Yo creo que lo que deberíamos de tratar de zafar es las elecciones que nos condenan a una vida de frustraciones. Esas elecciones que nos marcan lo cotidiano, no las elecciones chiquitas que tenemos que hacer, donde también encontramos en estos tiempos que tenemos los seres humanos muy poca tolerancia a la frustración. Hay veces que, bueno, a veces hacemos chistes acá con el tema del sueño cuando uno tiene hijos chicos. O sea, esas cosas que uno tiene que aceptar vivir porque, bueno, forman parte de la circunstancia. Cuando hablamos de mandato, hablamos de elecciones mucho más macro y que nos definen nuestra vida y que implican que tengamos que estar en algunos caminos que de verdad nos hacen infelices. Algo importante que tiene que ver con esto de los mandatos es el conflicto que se genera entre el mandato y el deseo. Y ahí vemos que aparece el síntoma como forma de tratar de resolver el conflicto que hay. O sea, yo estoy viviendo una situación que me hace infeliz, mi deseo es otro, no sé cómo salir, sigo postergando el cambio y empiezo a padecer angustia, depresión, tristeza, desgano, no tengo ganas de hacer nada. Aparecen todos estos diagnósticos nuevos de patologías físicas que empezaron a aparecer en estos tiempos que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Antes no existían. Bueno, el síntoma
los seres humanos tendemos a sentir que lo padecemos. Tenemos que entender que el síntoma muchas veces es como el semáforo en rojo que nos dice acá hay algo que tenemos que revisar. Tenemos que preguntarnos si el camino que estamos siguiendo es el que nos gusta y nos hace felices y tratar de sentir que es una oportunidad de preguntarnos, por lo menos. No quedarnos en el síntoma como algo que también es un mandato. No, es la y señal, que tenemos, como decís vos. Exactamente. Es que algo tenemos que cambiar o una decisión tenemos que tomar. Y no pensar que el fracaso es no responder a esos mandatos también, ¿no? Porque a veces uno siempre está pensando en las expectativas de los demás en uno. Y bueno, y a veces nuestras expectativas son distintas simplemente. E inclusive, que me parece importante, que cuando uno toma la decisión de hacer un cambio en su vida, cuando uno concientiza que está siguiendo un mandato que no refleja lo que uno desea, también entender que eso tiene consecuencias. Porque esas consecuencias forman, como uno dice, forma parte del paquete. No quiere decir que si, por ejemplo, uno está en una relación de pareja y se siente muy infeliz y toma la decisión de separarse, pases a un mundo de plena felicidad. También implica otra cantidad de consecuencias. Estar abierto a sentir que, bueno, que los cambios generan mucha movida, no solo en uno, sino en los que están acostumbrados a vernos en determinados lugares, y también hacernos cargo de que el mundo adulto debería mostrar al mundo de los niños que uno puede atravesar esas situaciones, decir, bueno, en esto o me equivoqué o quiero un cambio, y entender que no todos estamos en la misma sintonía, ¿no? ¿Puede incidir el peso del mandato familiar en una generación reciente que, por ejemplo, declara, no en todos los casos, no cabe hacer una generalización, pero que suele declarar, no me interesa tener hijos, me interesa solo proyectarme a nivel profesional? Sí, ahí hay un tema también complejo, que es que la maternidad y la paternidad se fueron como extendiendo mucho en el tiempo, entonces... Postergando. Exacto, claro, y también extendiendo, la posibilidad de ser madre siendo mayor, entonces también eso cambió un paradigma de en qué momento crear familia y anidar. Hay una realidad donde es bastante complejo esto que decís. Por un lado, creo que el mundo adulto a veces le ha mostrado a la gente joven que no está contento. Entonces, es difícil comprar aquello que vos sentís que el otro no está disfrutando. Sí, vos te proyectás y ves que tus padres, por ejemplo... Pero yo no quiero eso para mí. Se mantuvieron juntos infelices, o hay situaciones de violencia, entonces decís, bueno, ¿qué de esto? ¿Por qué yo tengo que comprar esto que no está resultando para otros? Más que no tener hijos, lo que sí se ve muy frecuentemente hoy es no me quiero casar, ¿no? Yo creo que eso es... también algo súper común y que ha roto con una tradición de generaciones y generaciones, que era uno convivía si se casaba y demás, todos esos cambios, digamos. Es rehusarle el compromiso. No, a veces no es rehusar el compromiso, a veces en algunas ocasiones es reflejo de una realidad, porque también los adultos tenemos que hacernos cargo de lo que estuvimos devolviéndole a nuestros hijos, porque pretendemos que ellos salgan como de punto muerto. Y nos horrorizamos cuando ellos vienen y nos dicen cosas sin hacernos cargo de, bueno, ¿qué le estuvimos mostrando nosotros hasta ahora? Las adicciones, a cuántas cosas los adultos hemos sido adictos que quizás no tienen que ver con consumos concretos, pero adictos a relaciones patológicas, a situaciones de dolor, y después aparece un hijo consumiendo y uno dice, ¿qué pasó? O sea, acá tenemos un hogar con padre, madre. Entonces, es bastante más difícil. Siempre la idea de este espacio cuando hablamos es de no buscar culpas, sino de encontrarnos con lo que nosotros somos, de hacernos responsables, de entender que todos nos equivocamos, que eso no quiere decir que no podamos buscar caminos nuevos, y también sentir que en esos caminos nuevos también hay que trabajar. Nada nos viene de arriba, haciéndonos cargo de todo eso, ¿no? Pero me parece que es alentador igual pensar que estas generaciones nuevas en algunos aspectos vienen más frescas, ¿no? Vienen con aire fresco. Como buscando más su propio camino, aire fresco, ¿no? Acá está bien hablar de aire. No, hoy no. Bueno, Hoy muchas gracias, sí, muy interesante, como siempre. Muchas gracias a ustedes.